siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Ahora levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Y dices estas palabras. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria a Dios. Dale palmas a Dios. Ahora siéntate. Y hasta aquí nuestro hermano predicador y cantor y compositor, Patricio Villalpazo, con el tema Conviértete y vuelve a Jesús. ¿Cómo se llama el tema? Conviértete y vuelve a Jesús. Muy bien, vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón y continuamos llenando nuestro cántaro, ese cántaro del Señor. Amén. ¿Y cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecido. Bendecido. ¿Y cómo está nuestra alma? Contenta. Feliz. Fíjense que allá en mi pueblo tenía yo una bicicleta que me compró mi papá. Y cuando una vez se le salió el aire, amaneció sin aire, pero no estaba ponchada. Le busqué y no tenía ninguna espina ni ningún clavo. Y la llevamos con el señor que arregla las bicicletas, con el mecánico. Y me dijo, ¿sabes qué, muchacho? El alma de tu bicicleta, de la llanta, ya no sirve. Tienes que cambiarle el alma. Le digo, ¿y cuál es el alma? ¿Ves? Es donde se le pone el aire. Tiene una valvulita chiquita que si tú le puchas con un piquito, ya se sale el aire. Esa es el alma. En mi pueblo, eso es lo que me dijo el mecánico de bicicletas. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo está su almita? Si su alma está enferma, va a estar como la llanta de mi bicicleta, sin aire, ponchada, desanimada, ¿verdad? Pero esperemos que no sea así. ¿Cómo decía la hermana que se llama el tema? ¿Qué entienden por convertirse? Cambiar. A ver si puedo explicarlo con este ejemplo. Dicen que había una señora que caminaba así. Entonces
los hijos de la señora habían escuchado que al pueblo había llegado un quiropráctico buenísimo. Y se juntaron todos y llevaron a la señora a hacer una cita con él. Y dice que entraron a la señora a su consultorio y allá estaba el doctor con ella. Y ellos pues acá pidiéndole a Dios que todo saliera bien. Dice que cuando ya se abrió la puerta, salió la señora así. Y todos, milagro, milagro. Mi mamá se ha aliviado. Y luego ya le preguntaron, oiga, mamá, ¿qué le hizo el doctor para curarla? Nada, mijo, me dio un bastón más alto. Ese puede ser un cambio. O como aquel que decía un hermano, usted no se preocupe porque no tiene para pagar la renta. Deje que el dueño de la casa se preocupe por usted. Hay muchas maneras en que se entiende qué es cambiar, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en lo que es la conversión, en lo que es el cambio. Y vamos a ir a los que tengan la palabra del Señor por allá, en San Lucas. Va, me robaron mi cita bíblica. Por andarles contando chistes, el aire se llevó mi papelito. Está en San Lucas 19:1. Dice así la palabra del Señor. ¿En San qué? 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús había entrado a Jericó y una multitud lo seguía. ¿Por qué creen que esa multitud seguía a Jesús? Porque Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos y hacía milagros con todos ellos. Y Jesús hacía un cambio en sus vidas, transformaba los corazones tristes en corazones alegres, sus enfermedades en bendiciones. El paralítico caminaba, el ciego veía,
Y la buena nueva se proclamaba entre todos los pobres. Amén. Entonces, pues, ¿por qué la gente seguía a Jesús? Para que le sanara, para que le aliviara. Pues para eso había venido Jesús al mundo. Y ahí San Marcos también dice, el reino de Dios ya está aquí. Conviértanse y dejen sus pecados y vuélvanse a Dios. El reino de Dios ya está aquí. ¿Cómo se manifestaba el reino de Dios? En que los ciegos veían, los paralíticos caminaban y los cautivos eran liberados. ¿Por qué Zaqueo, dice la palabra del Señor, que quería ver cómo era Jesús? Él quería ver cómo era Jesús, de ese que tanto hablaba la gente. Si él era el jefe de cobradores de impuestos, se supone que él conocía a la gente. Él había visto caminar, había visto tirado ahí aquel cojo y haberlo visto cómo después andaba caminando. De seguro que él miró a aquel que era ciego y después lo miró que podía mirar. ¿Qué pasaba por su mente de Zaqueo? ¿Acaso era curiosidad solamente? Él quería saber cómo era Jesús. Pero la multitud no lo dejaba ver. ¿Y qué hizo? Corrió para adelantarse, dijo, por allá va a pasar Jesús, y corrió, se adelantó y subió al árbol, y se esperó hasta que Jesús pasara para conocerlo. Pero dice la palabra del Señor, que cuando Jesús pasó le dijo, Zaqueo, baja inmediatamente. Hoy voy a hospedarme en tu casa. Dice la palabra del Señor que Zaqueo se puso muy alegre, muy contento, porque era un hombre odiado por el pueblo, porque era un hombre que robaba a través del cobrar los impuestos, porque él mismo declara que si robé injustamente, le cobré, le exigí a alguien injustamente, voy a pagar 4 veces más. Entonces, pues, se entiende que Zaqueo era un hombre odiado por el pueblo, un hombre injusto, un hombre pecador, que tenía poder y que tenía autoridad sobre todos ellos y que hacía lo que él quería. ¿Conocen a alguien igual a él? Sí. Quiere decir que hay Zaqueos todavía en nuestros tiempos. Pues fíjense que cuando Jesús llegó a la casa a hospedarse esa noche, ¿qué creen ustedes que Jesús haya hablado en toda la noche con este hombre? ¿Qué creen que Jesús le haya dicho a este hombre para que haya dicho él? Hoy voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien le haya exigido injustamente, le voy a pagar 4 veces. Fíjense que eso es bíblico. Miren lo que dice Éxodo. En Éxodo 21, 37. Si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Este hombre conocía la palabra.
Sabía que se había robado injustamente a alguien, tenía que pagarle ¿cuántas veces? 4 veces más. Yo ahora entiendo a mi papá. Mi papá se robó a mi mamá en un caballo. Le vivieron 4 hijas y las 4 se las robaron. Ninguna se casó. Ninguna se la pidieron para casarse. Todas se la robaron. Igual que él se robó a mi mamá. Por eso me decía mi papá. Decías que tus hermanos son unas chivas locas. Y miren cómo la palabra dice que 4, si te robas una chiva tienes que regresar. Entonces Zaqueo, pues, él conocía la palabra y sabía que si a alguien le había robado o cobrado de más, tenía que regresarle la 4ª parte. ¿Se recuerdan también que en el Evangelio un hombre rico se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Repartir tus bienes. Reparte tus bienes a los pobres y luego vienes y me sigues. ¿Y él se desprendió? No se desprendió. Se puso triste, pero no se desprendió de su riqueza. Entonces, pues, vemos cómo Jesús entra a la vida de Zaqueo y le transforma su corazón. Le cambió su mente. Le sanó su mente y le sanó su corazón. Y aquel corazón de piedra se convierte en un corazón de carne y comparte con los demás la mitad de todas sus riquezas. Y dicen que era un hombre muy rico. No era un cobrador de impuestos, era el jefe de ellos. Entonces, pues, mis hermanos, quiere decir, yo no sé cómo el Señor te trajo aquí, si estabas arriba del árbol o de dónde te bajó, pero el Señor te trajo aquí, igual que a Zaqueo. Zaqueo pensaba que él quería conocer a Jesús, pero no era cierto. Era Jesús el que quería conocer a Zaqueo. ¿Se recuerdan que cuando dan los anuncios dicen: vengo de parte del Señor? El Señor te hace la invitación a que vengas a este retiro. Y es verdad. El Señor es el que quiere tener un encuentro con nosotros, así como lo tuvo con Zaqueo. Entonces, pues, un encuentro con Jesús nos lleva a un cambio. Dice también la palabra del Señor en Juan 3:1-6: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu. Hay que morir a la carne y nacer al... Ese es el cambio. Esa es la conversión. Morir a la carne para vivir en el Espíritu. Entonces, pues, vemos a Zaqueo muriendo a todas sus riquezas o parte de sus riquezas para vivir en el Espíritu, para vivir en la voluntad de Dios. Fíjense que nos damos cuenta que toda la gente que miró que Jesús entró a la casa de Zaqueo empezaron a murmurar que por qué él había entrado a la casa de los pecadores, de un pecador.
Entonces era un hombre muy odiado, pero Jesús tuvo misericordia. A ese hombre que nadie lo quería mirar, Jesús lo miró y tuvo compasión de él y le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Ven cómo el Señor cambia y transforma? ¿Ven cómo el Señor puede convertir un corazón duro? ¿Cómo el Señor puede cambiar el lamento en gozo? Porque hay hombres que matan los sueños, que matan las ilusiones, que matan el deseo de progresar, que roba lo que no ha dado, lo que otros han dado al pueblo. Todo lo contrario que Jesús. Yo cuando miraba la escritura de que toda la gente criticaba y murmuraba porque Jesús había entrado a la casa de un cobrador de impuestos, de un jefe que tenía poder y que tenía autoridad y que había sido injusto con el pueblo, dije yo, si supieran a la casa de quien entré hace 2 semanas, si supieran a la casa de quien entré yo hace 2 semanas. Hace 2 semanas Leti y yo, el Señor nos permitió dar una vuelta allá para México, allá con la familia de Leti, mi esposa, y sucedió que una mañana mi suegra tiene una tienda con su hijo. Entonces yo le dije: Luis, vamos a preparar un café. Y Leti le había regalado una cafetera. Sí, ya pusimos el agua, y cuando yo me estaba sirviendo el café se arrimaron como 8 o 10 muchachos entre 20 y 25 años o más jóvenes. Y se arrimaron y dijeron: disculpen que los molestemos, pero es que no hemos dormido en toda la noche. ¿Nos podrían vender una taza de café? Sí, dice mi cuñado, y empezó a sacar vasos y empezó todos a servirse el café, y hasta sacó unas galletas. Dice: aquí hay galletas si quieren. Ya tomaron su café y se lo llevaron, y cuando se fue, le dije: ¿quiénes son estos cuates? Le digo: ¿vienen de algún velorio o estaban, en dónde estaban? ¿En alguna vigilia? Dice: esos hombres que entraron aquí son los sicarios. Son los sicarios de toda esta región de Jalisco. Y el que está dormido ahí es el jefe de todos los sicarios que están acá afuera. ¿Y quién es el que está dormido ahí? Fulano. ¿Cómo? Me quedé yo espantado. ¿Cómo que fulano, si él jugaba con mis niños? Si ese niño, cuando Leti y yo nos casamos, que yo le ayudaba a las monjas en el coro que tenía, ese niño andaba con un panderito ahí con su hermanita. Y me van diciendo que es el jefe de los sicarios. Y una noche antes, Leti y yo habíamos entrado a su casa porque su papá le cortaron un pie por el diabetes y fuimos a visitarlo. Y yo decía que toda esa gente está lejos de nosotros, que a lo mejor de dónde la trajeron, que a lo mejor de dónde vienen, y son nuestros propios hijos, nuestros propios niños que se han creado. Ellos jugaban con mis 2 hijos mayores. Y cuando fuimos: ¿cómo está don Patricio? Y no crean que ellos
toman otra actitud, lo tratan como cualquiera, para ellos no ha pasado nada. Con respeto lo saludan a uno y me voy dando cuenta dónde habíamos estado, a quién habíamos saludado. Y me acordé de esta lectura. Y fíjense que en la Biblia, uno de los sicarios más grandes, ¿se recuerdan quién es? ¿Quién fue? San Pablo. San Pablo era el perseguidor de todos los cristianos. Y eso lo muestra la Escritura en Hechos de los Apóstoles cuando matan a Esteban. Él tenía la ropa de Esteban ahí en sus pies, mientras sus sicarios mataban a Esteban a pedradas. Son sicarios que matan el cuerpo, pero hay un sicario que mata el alma, que mata las ilusiones, que mata los sueños, los anhelos, las ambiciones de un pueblo. Esos son los peores. Fíjense que Jesús no tiene la mentalidad de aquel piloto. No tiene mentalidad de piloto. Dicen que cuando el presidente fue a reunirse con el presidente de México, de ahí del aeropuerto lo llevaron en un helicóptero y iban los dos en el helicóptero hacia la casa presidencial. Y dicen que el presidente de Estados Unidos sacó un billete de a 100. Mica, voy a hacer feliz a un mexicano. Sacó un billete de a 100. Y el presidente de México dijo, yo también voy a hacer feliz a otro compatriota mexicano. Sacó un billete de 100 pesos. Y cuando lo iba a aventar, dijo, oh, no, mejor Mica, voy a hacer 2 mexicanos felices. Voy a aventar 2 billetes de $50. Saca 2 billetes de a 50. Y también el mexicano, yo también voy a hacer felices a 2 compatriotas mexicanos, y saca 2 billetes de a 50 pesos. Y ya cuando los iba a aventar, dijo, no, mejor me voy a hacer 5 mexicanos felices. Voy a aventar 5 billetes de a 20. Y el mexicano también, yo también voy a hacer felices a 5 compatriotas. Y ya cuando iba a aventar los 5 billetes, le dice el piloto, déjense de payasadas, ¿por qué no se avientan los 2 y hacen felices a todo el mundo? Pero no es la mentalidad de Jesús. Esa es la mentalidad del piloto y de mucha gente que queremos actuar como actuó aquella gente que criticó y murmuró cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo. Porque dice la palabra, yo no he venido, Jesús les dijo al pueblo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Yo he venido por los pecadores. Para Jesús no es lo mismo que para muchos de nosotros. Nosotros queremos matar al pecador para que se muera el pecado, como este piloto. Pero Jesús no piensa así. Esa no es la doctrina de Jesús. Jesús quiere que el pecado muera, pero salvar al pecador. Entonces les dice, este hombre también es hijo de Abraham. ¿Quiénes eran los hijos de Abraham? Los hijos de Dios, porque Dios le había prometido una descendencia a Abraham. Entonces todo el pueblo le llamaban hijos de Abraham, pero eran hijos de Dios. Todos los hijos de Abraham eran los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, pues, ves, mis hermanos,
cómo muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como las hace el mundo, como las hace la carne. Pero Jesús viene y nos dice que debemos nacer al Espíritu y que tenemos que dar frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu los vamos a encontrar, los que tengan la palabra del Señor, en Gálatas 5. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 5:19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, es alegría, es paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas cosas son las que no nos condena ninguna ley. Palabra del Señor. ¿Qué significa nacer de nuevo? Dar frutos de Espíritu. Dar frutos del Espíritu. Jesús pudo cambiar el corazón de aquel hombre y transformarlo y dar frutos. ¿Ustedes creen que el Señor lo puede hacer con nosotros? Sí. ¿Ustedes creen que el Señor lo puede hacer con aquellos sicarios? Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, y eso está en la Biblia. Oren por los gobernantes, porque los gobernantes es Dios quien los pone. Nosotros solamente votamos por ellos, pero ¿quién los pone? Dios, con un propósito. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Y ya lo veíamos, la manera de pensar de Jesús. Él quiere salvar a todos. Él vino por todos, por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, por todo lo que se había perdido. Entonces, pues, mis hermanos, aquí mismo hay sicarios. ¿Sabían eso? Que le roban, que le matan la paz a la esposa, a los hijos. Ya Lorena lo decía, ¿se recuerdan? Cuando les habló. La manera en que tratamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros ancianos, nos convierte en sicarios. Estamos haciendo lo mismo que ellos. Queremos nosotros que se hagan las cosas como pensamos, como queremos, y no como Dios quiere. Por eso los hijos se van de las casas, ya no quieren vivir con nosotros, porque los acosamos, los fastidiamos, los cansamos, porque queremos que sean como nosotros somos. A nosotros solo nos toca orar por ellos, hablarles del mensaje. Pero el cambio no lo hacemos nosotros. ¿Ustedes creen que esta guitarra puede hacer algo por ella sola? No. De nada sirve sola. Pues nosotros tampoco. Sin Jesús no podemos hacer nada. Y Él lo dijo: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, pues, si queremos un cambio
Hay que bajarnos del árbol. ¿Se acuerdan a quién bajó del caballo el Señor? Aquel sicario San Pablo, que lo perseguía y que mataba a los cristianos. ¿Qué le hizo? No lo bajó del árbol, lo bajó de un caballo y lo dejó ciego por 3 días. Y ese hombre estuvo orando por 3 días y 3 noches, sin comer y sin beber. Y el Señor convirtió, transformó su corazón, y ahora nos damos cuenta aquí que es el más grande predicador de la tierra. El más grande predicador. Y él decía: cuando yo perseguía a los cristianos, era bueno en eso. Yo era bueno en eso. Y este muchacho que yo les digo es bueno en eso. Porque cuando se le muere su patrón, el que toma el lugar de su patrón va y lo saca de la cárcel. Porque es bueno en eso. ¿Ven? Y así dice San Pablo: es que yo era bueno haciendo eso, persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor lo cambió su corazón. El Señor lo transformó. Y esa misma valentía y ese mismo coraje lo transmitió haciendo él bien. Y aquí está escrito todo lo que él hizo en Hechos de los Apóstoles, y en todas las cartas nos damos cuenta de la vida que llevó San Pablo después de haber tenido un encuentro con Jesús. Si el Señor te trajo aquí fue con un propósito. Es que quiere cambiar algo de ti. Es que hay algo que no está bien en tu vida y en mi vida. Pero nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Tenemos que aceptar al que hace el cambio. Anteriormente nos hablaban del Salvador, el que vino a salvarnos, el que dio la vida por nosotros. Es el único que conoce el camino al Padre. ¿Quién de ustedes conoce dónde está su casa eterna? ¿Alguien de ustedes conoce el camino a la casa eterna que nos tiene preparado el Señor? ¿O nos pasa lo mismo que aquel borrachito que salió de un bar allá a las 2 de la mañana? Salió y estaban 2 taxistas afuera. ¡Ey, ey! Les doy 5,000 pesos el que me lleve a mi casa. Los 2 corrieron por 5,000 pesos. El que llegó primero: no, yo lo llevo, señor, véngase. Lo subió al carro. Dígame dónde está su casa. ¿Y tú crees que si yo supiera dónde está mi casa, te iba a pagar 5,000 pesos? A veces nos pasa así. Ni siquiera conocemos el camino. Y Jesús dice: yo soy el camino. Y si no conocemos a Jesús, no conocemos el camino a la vida eterna, a nuestra casa celestial, ¿verdad? Entonces, pues, mis hermanos, ya me pasé. Ya perdió el camino. Siga hasta las 6. Dejen ver, ¿verdad? No. Hasta las 2:40 ya. Bueno. Leti, ¿puedes venir, por favor? Nadie le ha reclamado el lugar. Fíjense que la lectura de hoy, ¿se recuerdan quién era? ¿A quién Jesús le llamó y lo siguió? Llamaba a Leví y era un
Cobrador de impuestos. Parece que están de moda, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos y este cobrador de impuestos dejó la mesa de aduana y se fue a seguir a Jesús. ¿Entienden? Basta una palabra del Señor. Bájate, ven. Desde ese momento el Señor empieza a cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de vivir, para que podamos vivir en un hogar con armonía, con paz, con amor. Necesitamos creer y aceptar al que puede hacer el cambio en nuestra vida. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una pequeña oración, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado un cambio en nuestra vida? No somos como deberíamos de ser, pero sí el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros, ¿verdad? Cerremos un segundo nuestros ojos. Bendito Dios, tú nos has traído, Padre Santo, en este día, Señor, porque quieres un cambio en nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Padre Santísimo, entregándote nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor.